Tutorial rápido de composición. Es la forma en cómo los elementos de una obra se agrupan, se juega con las distancias, ubicaciones y alineamientos, y en ese mismo sentido se usan líneas y formas geométricas para planificar o analizar una obra. Si bien existen varias formas y conceptos, vamos a agrupar y resumir contenido del video en tres partes, que son líneas de apoyo, peso visual y un par de trucos compositivos. Existen varias formas de usar líneas y apoyo y veremos varios ejemplos, pero para resumir y simplificar voy a explicar tres tipos: grilla, eje diagonal y formas geométricas. El uso de grillas es actualmente el más extendido y usado en distintos medios. Consta de usar líneas que separan la imagen en tercios, generando 9 cuadrículas, donde los elementos deben calzar dentro de las líneas como apoyo y o en sus intersecciones. Aunque uno de mis usos favoritos de la grilla es ubicar los elementos fuera del centro, usando los ejes verticales. Esto siguiendo la estética de Hideo Nakata, director de películas como Ringu, Dark Water o El Complejo. El uso de la grilla facilita al creador y al espectador entender los puntos de interés, y es tan sencillo como posar los elementos importantes en cualquiera de las líneas. Mientras las grillas ofrecen un orden rectangular, las líneas diagonales ofrecen dinamismo o desequilibrio. El uso de líneas diagonales no necesariamente debe ser de esquina a esquina. Su angulación depende de lo que el artista requiera. En el ejemplo creado para el video, la angulación diagonal no es del todo pronunciada. De hecho, es bastante vertical en comparación a lo visto. Esto es por el tema de la misma obra. En el uso de formas geométricas como líneas de apoyo compositivo, otro bastante extendido y popular es la espiral de Fibonacci, o si uno usa de referente a artistas clásicos como Arthur Dürer, usan formas complejas. En concreto, a veces menos es más, y solo bastan formas geométricas más sencillas. Igualmente, recomiendo en vez de usar cuadrado, usar un rombo, y en vez de un círculo, un óvalo pronunciado. En el ejemplo del video se está usando un triángulo obtuso, que no está centrado. Como dije al principio, esto es un resumen de las muchas formas que se pueden usar las líneas de apoyo. Por ende, existen más tipos, o variantes, o mezclas de tipos y estilos. Siempre es bueno experimentar y encontrar cuál es la que más se te acomoda. Si no te gusta tanta geometría en el arte, no importa. No es obligación usar reglas y escuadras. A veces unas líneas a mano alzada son más que suficientes. El peso visual es otra herramienta compositiva que tiene dos funciones. Para explicarla, primero miremos estos dos ejemplos de diseño de personajes. Lo evidente es que el de la izquierda es simétrico, pero el de la derecha no. Sin embargo, ambos diseños están equilibrados. Aquí entra en juego el peso visual como herramienta, la cual tiene dos funciones: crear foco de atención y equilibrar las imágenes. Para ello debemos pensar los elementos como piezas con distintos valores o peso, y el lienzo como una balanza. Ahora imagina que tienes dos vacas. Ambas vacas son iguales por lo que tienen el mismo peso. Pero si una de las vacas es más grande que la otra, esta tendrá más peso visual cargando la balanza. A su vez, una vaca más clara tendrá más peso que una vaca más oscura, aunque parezca racismo. También una vaca de colores cálidos tendrá más peso que otra de color frío. Y si se combinan características, se tendrá un buen balance. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Volviendo al diseño del ejemplo, sus elementos como el brazo gigante, los bolsos, el peinado y su dirección, y el texto en su chaqueta con sus colores complementarios generan asimetría pero equilibrio. Ahora es momento de explicar esto del peso visual más a detalle. Primero establecemos un tono base neutro, seleccionamos el color verde. Los colores cálidos como rojo, naranja y amarillo tienen más peso que los colores fríos como el verde, azul y violeta. Por ende, en esta imagen el campista amarillo tiene más peso visual que el campista azul. No solo porque el tono es más cálido, sino también porque los elementos claros tienen más peso que los elementos oscuros. Pero si al tercer campista le damos un tono rojo saturado, este tendrá más peso que los otros dos.
Esto es porque los colores contrastantes tienen más peso, en este caso el rojo del campista y el verde del fondo. En resumen, los colores cálidos tienen más peso que los colores fríos. Del mismo modo, los colores claros tienen más peso que los tonos opacos, y a su vez, los colores complementarios generan mayor tensión, por ende tienen más peso. Otra forma de generar diferencia de peso visual es con el tamaño de los elementos. Un elemento grande naturalmente va a tener un mayor peso visual que un elemento pequeño. En el ejemplo usando escala de grises es más evidente que el peso visual está cargado a la derecha. Además, otra forma de generar diferencia en el peso visual es en el uso del espacio. Los elementos agrupados en la parte inferior del lienzo tienen mayor peso. Hablando del uso del espacio, los elementos aislados tienen más peso que los elementos agrupados. Ahora mismo, la imagen del ejemplo está cambiando la prioridad del elemento, donde el elemento pequeño tiene más peso visual al estar aislado. Nuevamente resumiendo, los elementos grandes tienen más peso visual que los elementos pequeños. A su vez, los elementos agrupados en la parte inferior tendrán más peso que los que están ubicados en la parte superior. Y por último, los elementos aislados poseen más peso que los que estén agrupados. Mirando estas tres páginas de cómic narran la misma escena de boxeo. Dos boxeadores, uno da el primer golpe que es bloqueado y el otro da el segundo golpe que es esquivado. La diferencia está en cómo la misma escena es narrada, allí el uso de las viñetas que guían la mirada del espectador. Cada viñeta tiene su propio equilibrio compositivo, como una obra trabajada independiente de otra. Con lo que se juega es con la cantidad, forma y orientación de estas. En el primero se detalla cada elemento, desde posturas, pisadas y miradas. Pero tanta viñeta en una sola página queda saturada, por lo cual nos haría pensar que caería mejor en 3 páginas. Esto porque la curva narrativa da muchas vueltas al tener tanta información. Si comparamos con novelas gráficas como La casta de los metabarones, que posee bastante información pero que sigue teniendo menos curvas narrativas. Lo cual nos hace pensar en la frase de Mies van der Rohe, menos es más. Con el segundo ejemplo es visualmente menos saturado, pero cae en ser demasiado simple, al grado de ser monótono. Y esto es porque su estructura rectangular no es para narrar acción, sino algo más lineal. Por eso es usado en obras de carácter cómico, por su ligereza narrativa. Con el último ejemplo, menos viñetas, líneas anguladas, uso de diagonales que siguen el contenido de cada viñeta, se puede crear una lectura más ligera pero dinámica que guía al espectador a la acción. Obras de acción o deportes son especialmente buenas como referentes en el uso de curvas narrativas. A modo de resumen, la curva narrativa como herramienta compositiva debe ser sencilla para guiar mejor la lectura, y esta depende del tipo de historias que se busca narrar. Estas deben entender que cada viñeta es una obra independiente del resto, pero que están todas encadenadas secuencialmente por medio de la curva narrativa. Ahora tienes 5 segundos para ver la imagen y pensar cuál es el elemento más importante. Si pensaste en el libro que sostiene el sujeto, estás en lo correcto. ¿Pero por qué? Revisamos la imagen a nivel compositivo, el libro se encuentra en el cruce de las grillas. Del mismo modo, todos los personajes se encuentran dentro de un círculo, pero hay algo más. Aquí está en juego las manos y las miradas. En la imagen, todos los personajes fijan su mirada al libro. El uso de las manos y las miradas ayudan a guiar al espectador a centrar su atención a elementos deseados. Así uno puede revisar obras artísticas del pasado y ver que las miradas y las manos juegan un rol muy importante con respecto a qué es lo importante y hacia dónde el espectador debe fijar su mirada.